Me siento... ¿Qué? Me siento mejor, Carol. Melvin, aunque quizá ahora te lo pueda parecer, tú no me conoces tan bien. No soy la respuesta para ti. Tengo un cumplido estupendo para ti. Sabes, no puedo estar tan cerca. Déjame hablar. Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra. Puede que yo sea el único que aprecie lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces. Y en cómo eres con Spencer. Spence. Y en cada uno de los pensamientos que tienes. Y en cómo dices lo que quieres decir. Y en cómo casi siempre quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero y bueno. Y creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti. Y yo les observo preguntándome cómo pueden verte traerle su comida y limpiar sus mesas y no captar que acaban de conocer a la mujer más maravillosa que existe. Y el hecho de que yo sí lo capte me hace sentir bien conmigo mismo. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y aquí estamos en la teoría de la mente, un programa más acompañándoos en este transitado camino por la vida, por la psicología, por la ansiedad. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, podéis hacerlo en el 91-119-8157, siempre en horario de secretaría, que es desde las 4 de la tarde hasta las 8:30. También podéis hacerlo a partir del correo, es info@amadag.com, o también descargaros nuestra aplicación La Teoría de la Mente. Podéis hacerlo tanto en iOS como en Android y ahí tenéis acceso a todos nuestros contenidos, los blogs, los podcasts, los vídeos. Incluso tenéis posibilidad de contactar también con otros usuarios de la aplicación. Bueno, pues esta vez estoy muy alegre de presentaros este programa porque de eso va de la alegría. Vamos a repetir casi el equipo que tuvimos ya con Elogio a la Tristeza, y con el espero repetir también unos cuantos programas más, y esta vez nos vamos por el camino de la alegría. Si la otra vez pues con Emiliano nos fuimos con los tangos, esta vez nos iremos, como él dice, por las milongas, ¿no? Entonces, bueno, os presento de nuevo a nuestro super equipo, donde vamos a tratar de desentrañar, pues algunos de los misterios de la alegría, e intentaremos ver algunas de las cuestiones un poco que pueden ser más significativas. Así que nada, os dejo con este programa que me ha encantado. ¡Hala! ¡Nos vemos! Los mejores médicos del mundo son el Doctor Dieta, el Doctor Reposo y el Doctor Alegría, dijo Jonathan Swift. Y bienvenidos a la teoría de la mente. Y a continuación, y esta es la continuación, ya sabéis, de este ciclo en el que vamos a hablar de las emociones. Y no puedo estar más contento hoy porque repetimos casi el mismo equipo que con nuestro programa de Elogio a la Tristeza. Nuestro equipo debatirá si la alegría es lo mismo que la felicidad, si todos percibimos la alegría de la misma manera, para qué sirve, se puede buscar, y aunque resulte sorprendente, ¿puede ser peligrosa en alguna de sus formas? Si queréis saber de esto, quedaros con nosotros aquí en La Teoría de la Mente, porque os prometo un programa más que interesante.
Bueno, y para debatir esto, ya sabéis, tenemos a 3 conocidos ya del programa que estuvieron aquí en El Ojo de la Tristeza. Tenemos a Emiliano Brunner, que es romano, paleoneurólogo, renacentista, bloguero, tanguero y por esta vez yo creo que milonguero. Buenas noches, Emiliano. Hola a todos, buenas noches, chicos. También tenemos aquí a Iñaki Vázquez, que es psiquiatra, psicoterapeuta, es escritor, youtubero también de Bilbao. Es apasionado de las relaciones humanas. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Y por último tenemos también a Antonio Sánchez, que es psiquiatra, que es abulense, que es psicoterapeuta, docente, perito judicial, viajero. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar, si os parece, el programa de esta vez del Elogio de la Alegría. Es otra emoción un poco diferente, bastante diferente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver, debatir también si es tan diferente de la alegría o no. Pero antes de nada abrimos boca con, por supuesto... Bueno, hemos arrancado con la 9ª Sinfonía para iniciar este programa porque no podía ser de otra forma. Vamos a ver, vamos a diferenciar para no confundir. Alegría y felicidad no son lo mismo, ¿no, Antonio Sánchez? No, yo creo que son cosas bastante diferentes, aunque sí que es verdad que al final el problema de las terminologías es que acotar sentimientos, acotar definiciones es bastante complicado. Básicamente sí que podríamos decir que la alegría en este sentido sería un sentimiento y la felicidad ya sería un estado. Y además, por supuesto, a la felicidad, aunque parezca mentira, no se llega solo desde la alegría. Digo aunque parezca mentira porque últimamente parece que en nuestra sociedad la única forma de alcanzar la felicidad sería pues ese estado pleno de alegría y además permanente. La alegría es una manifestación que tiene detrás muchísimas cuestiones diferentes y la felicidad, desde luego, ya sería una cuestión tremendamente compleja que yo creo que excede prácticamente todo lo que podamos decir hoy aquí, porque las visiones filosóficas que están detrás de todo esto, yo personalmente, yo lo que sí que diría es que la felicidad para mí es un camino, no es una meta, que es justo lo contrario. Esto se acercaría quizás un poco a la posición budista. Yo no soy nada no puedo serlo, quiero decir, por constitución y por cultura, pero sí que me acercaría a esa posición de que la felicidad no es la llegada a un camino, es el camino en sí mismo. Mientras que la alegría, pues es esa parte de ese sentimiento, que son muchas cosas diferentes también, además, y muchas formas diferentes de manifestarlas, son cosas diferentes. Sí que es verdad que una de las partes esenciales, sin ningún género de dudas, de la felicidad es la alegría. Y habría una alegría momentánea, iremos desgranando quizás más, y luego una alegría quizás incluso como personal, consustancial. Claro, pero qué importante esto que estás diciendo. Primero, diferenciamos entre alegría un estado o sentimiento también, es decir, estaríamos hablando de un estado que es la felicidad, pero sobre todo también una cosa muy interesante que lo que has dicho es, no es el único camino, ¿no? La alegría para llegar a la felicidad, ¿no? Parece que es algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más, parece que engloba muchas más cosas, ¿no? Según estás diciendo. Sí, bueno, de hecho también en la alegría podemos tener una parte, hay una alegría en un momento determinado, en determinado sufrimiento. O sea, la alegría que puede tener un montañero cuando corona una cumbre, pues desde luego está empañada de sufrimiento por todos los lados. Cualquiera de las cuestiones que nos cuestan, esa alegría de conseguir algo, está empañada de eso. Y hay un punto que ya de entrada me gustaría, por poner ese toque también un poquito que tú en la presentación decías, los peligros de la alegría. Esa expresión, tener demasiadas alegrías. Hay una expresión, incluso en la definición del diccionario, viene una que sería
la parte de asemejarlo con irresponsabilidad, con ligereza. Esa parte también, de alguna forma, tenerla en cuenta, solo por nombrarla. Bueno, los animales también experimentan alegría, Emiliano, ¿y para qué les sirve? No sé, ¿y es lo mismo que nos pasa a nosotros? Bueno, yo entiendo que, como decía Antonio, intentar sacar términos y palabras con cosas tan complejas no es sencillo. Probablemente hablamos de un abanico de sensaciones y de emociones. Y claro, nosotros con las palabras lo que hacemos es un poquito organizarnos, pero no entiendo que no podemos conseguir lograr perfectamente transformar todo esto en letras, vamos. Pero concordo perfectamente que la felicidad es algo que involucra un pensamiento, un objetivo, una posición casi filosófica, mientras que la alegría probablemente es algo más relacionado a la bioquímica. Y desde luego los animales tienen picos bioquímicos como tenemos nosotros. Recuerdo un experimento donde un ratoncillo tenía un pico de dopamina que delataba su estar contento cada vez que le cambiaban la comida, o sea, la alegría de la novedad. Y luego hacían el mismo experimento con las ratoncillas, es decir, le cambiaban al ratoncillo las parejas y presentaba siempre el pico de dopamina al cambio de pareja, no al acto sexual, sino al cambio de pareja, ¿no? Cada vez que tenía experiencia de algo nuevo, de algo diferente, ¡pum!, pico de dopamina que delataba cierto sentirse bien, digamos, ¿no? Si vamos a los primates es un grupo de mamíferos particulares porque la mayoría de los mamíferos siempre tienen adaptaciones muy asociadas al entorno de la alimentación, del comer o de la reproducción. Los primates, sin embargo, tienen un componente social muy importante. Tienen un componente social que es absolutamente dominante y se caracterizan por su complejidad social, y también en este caso encontramos chutes de drogas endógenas del cerebro, como pueden ser las endorfinas, cada vez que los primates se relacionan socialmente. Sabemos que los primates, cuanto más tienen un cerebro complejo, cuanto más tienen un comportamiento complejo, y cuanto más tienen un comportamiento complejo, cuanto más tienen un grupo social amplio. Este grupo social en los primates se regula de una forma muy sencilla, ¿no? Despiojándose. Se despiojan uno el otro, y el contacto físico es el que permite hacer amigos. Y esta necesidad de hacer amigos se transforma en picos de endorfinas, ¿no? Entonces, para los primates, el entorno social, digamos que puede ser todavía más determinante en generar una condición de alegría o de bienestar a nivel del individuo. De hecho, creo que es muy importante, sobre todo para los primates y para nosotros humanos, recordar que alegría y felicidad, quizás también, no es algo que depende solamente del individuo, es algo que depende del entorno del individuo. Me estaba acordando, no sé si de Robert Sapolsky, que hizo este libro de ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que hablaba también de, no sé si habéis leído el libro, que era un libro bien curioso, y entonces habla precisamente, porque yo creo que ha señalado una parte muy importante, yo creo que para los primates y nosotros que por ende primos, hermanos que somos, también toda esta parte del entorno social es muy importante como fuente de alegría. Sin embargo, Sapolsky hacía un experimento en el cual, bueno, intentaba ver, porque él hacía un estudio sobre el estrés, cuál de todos los grupos de babuinos que encontraba por allí yo creo que era en Kenia, eran los que más estrés tenían, porque medían los niveles de catecolaminas y los niveles también sobre todo yo creo que estaba midiendo él sobre todo catecolaminas, ¿vale? Y entonces llegó a la conclusión de que los que más catecolaminas estaban presentando eran los que estaban a las faldas del Serengeti. ¿Qué estuvo mirando? Y esto me resultó muy curioso. Bueno, ¿qué es lo que probablemente podía hacer qué elementos estresores habían ahí que
que pudiesen interferir y que pudiesen generar la ansiedad también del primate. Bueno, pues se dieron cuenta de que pues ni tenían depredadores, conseguir alimentos era enormemente fácil, casi no tenían ningún peligro físico. Pero ¿qué pasa? Que bueno, como tenían un montón de tiempo, porque parece que el primate debe pasar mucho tiempo buscando comida, ¿no? Pero como tenían un montón de tiempo de sobra, pues claro, una parte muy importante está dedicada a esto, a las relaciones sociales, y claro, acaban que quién es más guapo, quién no, qué hacía uno, qué hacía el otro, y era bien curioso eso también que dices. Pero parece ser que para nosotros para los primates, los homínidos, parece ser que es muy importante la presencia de los otros, ¿no? Para entenderlo como fuente de alegría, lo que has dicho. Y la novedad también me parece muy, muy importante, esto que has dicho. No sé, Iñaki, ¿tú qué piensas? Todavía no te he hecho entrar aquí en el debate. No, mira, pues es que hace poco escuché un estudio que el valor predictivo de una vida feliz y longeva, un estudio larguísimo de más de 30, 40 años, lo que más predecía una vida feliz, socialmente adaptada y alegre a largo plazo y longeva incluso, era el grado de interacciones sociales satisfactorias que tenía la persona. Independientemente de alimentación, ser vegetariano, vegano, hacer deporte, tomar vitaminas, cualquier otro factor que estudiaron, el número y calidad de relaciones interpersonales satisfactorias, ¿no? El predictor mayor de felicidad y satisfacción a largo plazo, incluso de edad longeva, como te decía, ¿no? O sea que fantástico este estudio. Y de ahí me llama mucho la atención el tema de la novedad, ¿no? El cambio de pareja o el cambio de comida, etcétera, ¿no? Para despertar ese pico de dopamina, ¿no? Es verdad que parece que el aburrimiento o la monotonía está reñido directamente con la emoción de alegría o con la felicidad a largo plazo, ¿no? De hecho, hay una teorización dentro de la génesis de la alegría que plantea que el elemento de lo inesperado, de sorpresa, es condición sine qua non. O sea, aparte de que sea la atenuación de lo negativo o bien la exaltación de lo positivo, tiene que ser algo que genere esa sorpresa, que genere ese, iba a decir casi un éxtasis, ¿no? De alguna forma, esa parte de poder estar ahí aceptándola, ¿no? Hay un trabajo de Freud que es que se refiere precisamente a la parte de por qué no se pueden aceptar en algunos momentos esas cuestiones efímeras, que sería precisamente, por ejemplo, el arte. A vosotros que sois todos unos grandes amantes de la música, en general, una parte del arte lo que tiene es esa sorpresa continua. Y entendiendo sorpresa no solo como algo nuevo, porque puede haber una sorpresa, tú aludías a Blade Runner y según lo has dicho al principio, la habías visto unas cuantas veces. Emiliano alude a una música que evidentemente conoce, pero de alguna forma cuando la vuelves a escuchar es nueva, tiene esa sorpresa. Ese estado es de algunas formas imprescindible para la alegría. O al menos un imprescindible, desde luego muy necesario. La puesta de sol, ¿no? Esa parte del trabajo que decía Freud se llama sobre la transitoriedad, que Freud se quedó de alguna forma muy impresionado de que un grupo de gente que estaban en los Alpes en un momento determinado viendo una puesta de sol, algunos de ellos que eran personas que sí que disfrutaban de muchas cosas, no podían disfrutar de ello. Y la conclusión a la que llegó es porque no se querían quedar con ello por la transitoriedad. O sea, no te puedes quedar con algo que es efímero. Entonces, en el momento que te quedas con la sorpresa, con lo que te desborda, a partir de ahí surge la alegría. Esto de llorar de alegría, Antonio, esto es posible, ¿no? Lloramos de alegría a veces. Es obvio. O sea, ¿es posible? O sea, esto es empirismo, sí. La respuesta, claro que lo es. Claro, porque las lágrimas, aparte de las lágrimas como función fisiológica, la función basal de humidificar el ojo, o las lágrimas irritativas, o sea, si te tocan la córnea, empiezas a llorar, o la irritación que nos produce la cebolla por el tóxico que tiene cuando nos quita. Ahí lo que ocurre es que el llanto en ese sentido es un desbordamiento. Y ese desbordamiento puede venir, por supuesto, de la tristeza. Hay un llanto también desde la frustración, hay un llanto desde la rabia y hay un llanto desde la alegría. En el momento en que hay ese desbordamiento, de alguna forma lo hay. Y hemos hablado ya antes del componente social que tenemos los humanos. El llanto es una de las cosas que nos hace comunicar el que está enfrente. Si alguien está llorando, ya tienes una información bastante grande. Y, por supuesto, insisto, esa parte de desbordamiento y a la vez de despertar esa mirada del otro. También yo creo que el llanto tiene una función catártica, tiene una función de explosión
tiene una función. Es difícil cuando alguien está, un niño, que se le ve bastante bien, cuando está llorando mucho e hipando, apenas puede hablar. Es casi imposible. Y hay un llanto que quizás no sea tanto el de la alegría, que va unido a toda una expresión absolutamente, pues desde el espasmo de la voz, incluso movimientos espasmódicos, la tos, va añadido de bastantes cuestiones. Y un dato también que yo creo que es muy relevante en el pensar en el llanto es cuando estamos en una reacción de huida, no se llora. En la activación del sistema simpático, una de las cosas que desaparece es el llanto. El llanto, vamos, o la lágrima, ¿no? Pues sí, yo resumiendo sería cualquier expresión de desbordamiento. Y la alegría tiene que ser un desbordamiento. Una alegría, luego hablaremos quizás de una alegría genuina, que también vivimos unas alegrías que son un poco de todo a 100. O sea que para llorar hay que estar quieto, ¿no? Un poco. De alguna forma hay que estar, no sé si quieto, pero al menos centrado. Centrado, ¿no? En tu centro, aunque ese centro sea jorobado. Sí. Pero en tu centro, que eso también yo creo que es un matiz importante. Que un matiz más importante. Parece que estar centrado siempre es estar feliz, contento, happy. No, estar centrado en algún momento, por supuesto, es estar suficientemente triste o suficientemente preocupado. Hay un artículo que escribes tú para la revista Hot Down, Emiliano, que hace referencia a las diferencias cognitivas en relación a la percepción. Por ejemplo, cuando tú hablabas ahí esta metáfora que hacemos siempre del color rojo, entonces el color rojo que yo percibo será tu mismo color rojo. Estaremos hablando del mismo matiz de color, aunque nos tengamos luego que poner de acuerdo, que al final es rojo, ¿no? Pero hablando de la alegría, ¿no sería bonito un poco pensar que habrá tantos matices alegres como personas que la experimentan? Yo creo que es una pregunta también para todos y para ti también, Iñaki, que por ir viendo turnos, pero en tu caso, Emiliano, me pareció muy interesante ese artículo que escribiste sobre las diferencias, ¿no? Sobre lo diferentes que somos, porque estamos muy acostumbrados a hablar de lo iguales que somos, pero qué diferentes somos también. Claro, sí, aquel artículo se llamaba Otra mente y hablaba justamente de esto, de lo diferente que somos. No nos damos cuenta porque hemos evolucionado códigos que nos permiten vivir juntos, compartir y hablar y digamos, estar en el mismo plano, y estos códigos esconden las diferencias, pero somos todos muy, muy diferentes, ¿no? Y entonces, imaginaros, para volver al tema importante de la sociedad, ¿no? Imaginaros todas estas diferencias, ¿no? Cada uno de nosotros tiene cientos y cientos de características, de valores diferentes de los otros. Habrá quien está en el medio de esta distribución, ¿no? Y habrá quien está en una zona un poquito más alejada de los demás de esta distribución. Y habrá quien está afuera de esta distribución, en una periferia cognitiva. Evidentemente, cuando tú te alejas del centro de la distribución cognitiva donde estamos todos, lo que pasa es que, claro, te relacionas con menos personas, entiendes a menos personas y menos personas te entienden a ti. Y tu entorno se hace menos denso de individuos con que tú puedes intercambiar tus experiencias, ¿no? Y también cuando te alejas de este promedio, un efecto interesante es que no solamente vas a encontrar menos personas que ven el mundo como tú lo ves, pero sobre todo aquellas personas que más o menos serán como tú, de todas formas serán muy diferentes de cómo eres tú, ¿no? Porque el espacio se hace siempre más rarefacto, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es muy importante en el momento que hablamos de nosotros primates sociales, porque no existe una condición de alegría sin un entorno social. Y está claro que cuanto más te alejas de este promedio cognitivo que representa nuestra cultura, nuestra sociedad, cuanto más es difícil encontrar a alguien con que compartir este momento de alegría. Y entonces habrá una distancia donde la sociedad te ve un poquito raro, pero bueno, te acepta. Habrá una distancia donde eres todavía más raro, pero puedes todavía aportar y comunicar, y habrá una distancia donde ya tú no puedes comunicar con los demás no pueden comunicar contigo, y en esta posición periférica es muy difícil desarrollar algo que sea compartido como la alegría. Y yo me acuerdo un poema de Antonio Machado
que se llama un loco, y habla de este loco que va perdido en los campos, ¿no? Y claro, describe el sufrimiento del loco alejado de la ciudad, alejado de la sociedad, alejado de la cultura promedia, ¿no? Y acaba diciendo que el loco vive esta vida desgarrada porque está purgando un pecado ajeno, y este pecado ajeno es la cordura, la terrible cordura del idiota. Es decir, su sufrimiento está asociado a su posición alejada. No puede haber una situación de satisfacción personal, evidentemente, sin este tipo de equilibrio social dentro del poder compartir cognitivamente la experiencia de vida. Y sabemos perfectamente que hay casos extremos, por ejemplo, como la síndrome de Asperger, como los autistas y en particular los Asperger. Estamos hablando de personas que están muy lejanos del baricentro cognitivo de la sociedad, y cuando estás tan lejos de todo, tu visión es tan diferente que es muy, muy difícil alcanzar una condición de alegría, y menos que menos la felicidad, evidentemente. ¿No acaso, volviendo al tema de los primates que se relacionan con un contacto físico que desencadena endorfinas, sabemos también que los Asperger, una dificultad que tienen es precisamente la dificultad del contacto físico y marcado dentro de la relación social. Sí, ibas a decir, Iñaki. No, muy interesante lo que dice Milena ahora, justo, ¿no?, de la diferente expresión emocional de las diferentes culturas, ¿no?, tanto en diferentes épocas y culturas, ¿no? Hace poco vi un vídeo en YouTube muy antiguo que era uno de estos programas sorpresa en los que te traen a un hermano que hace muchos años que no ves, y resulta que eran dos japoneses, ¿no? Y era un programa hecho en España. Y entonces estaba el japonés y le traen a su hermano que hacía 20 años que no veía, lo traían del Japón. Y entonces que debe ser un momento como de mucha alegría y satisfacción, ¿no?, para ellos dos, y de repente, aquí está tu hermano, se lo plantan allí, se ponen los dos juntos y de repente se quedan quietos los dos, con la cara completamente plana y con la cabeza agachada, ¿no? Fíjate qué diferente expresión de la alegría del japonés. Claro. Que aquí nos chocaba tantísimo de estas personas, ¿no?, que por dentro seguro que estaban siendo una emoción muy grande después de haber visto tantos años, de no haber visto a su hermano tantos años, ¿no? Entonces, cómo la expresión de la alegría, así como el resto de emociones, se regula, ¿no?, por el entorno y la cultura. E incluso también a veces, fíjate, me ha venido a la cabeza el hecho de, por ejemplo, los ciegos de nacimiento que no han tenido esta capacidad de ver a los demás cómo expresan la emoción de la alegría, tristeza, etcétera, ¿no? Y siempre tienen una discordancia, ¿no?, cuando les vemos expresar emociones, ¿no?, de alguna manera. Quizás en todas las emociones, y en especial en la alegría, hay algo que se nos olvida y es básico, que cualquier emoción, cualquier sentimiento se expresa en un espacio y un tiempo. Y ese espacio y ese tiempo la va a determinar absolutamente. Y yo creo que estamos en una época que el espacio y el tiempo se ha agrandado y de alguna forma también se ha colapsado. Al final, claro, fíjate, tú estabas aquí viendo a unos japoneses en España expresarse. Oye, esto ya tiene su cosa. Sería como escribir lo de los monos del Serengeti, pero viviendo, yo qué sé, en el Bronx. Entonces, bueno, esto es complicado. Esa parte del espacio y el tiempo yo creo que muchas veces se nos olvida cuando tratamos cada vez más de hacer generalizaciones. Un mundo global no es un mundo igual. Es cierto. Mire, a propósito de esto, es verdad, Dols es un profesor, fue un profesor mío de la UAM, de la Autónoma, al cual yo, bueno, pues la verdad es que me encantaba este hombre, tenía mucho. Le invité al programa, pero justo a última hora me ha dicho que no podía. Y bueno, él acaba de hacer un estudio que es muy interesante. Él no está muy de acuerdo con esto de que las emociones sean universales, o por lo menos que la expresión de las emociones un poco sea así. El equipo de Dols ha estado estudiando las caras de decenas de deportistas olímpicos que recibían una medalla de oro, de centenares de personas teniendo un orgasmo, 174 luchadores de judo ganando sus peleas, aficionados al fútbol. Bueno, ha cogido muchas expresiones de celebración y hasta 22 toreros, ponía aquí en plena faena, ¿no? La conclusión es que las expresiones faciales, él decía, como las sonrisas, son herramientas para la interacción social más que representaciones de una emoción básica interna. Y si no todos entendemos la alegría de la misma forma, porque él acaba de hacer un estudio, creo que es en Nueva Guinea, donde bueno, comparaba un poco lo fácil que era reconocer las emociones
para estas personas que eran, bueno, tribus que no habían tenido casi contacto a nivel global con otras partes del mundo, en comparación, bueno, pues con chavales de aquí, con chavales españoles. Y bueno, pues veía cómo efectivamente allí no tenían tan claras estas las expresiones de las emociones, igual que pensamos que son universales, pero allí no, yo creo que para la emoción, incluso de la tristeza, tenían un 54% de acierto, mientras que aquí era casi un 98, 99%. Entonces, qué curioso, y si no todos entendemos la alegría de la misma manera, ¿no? De la misma forma. No sé, Iñaki, ¿tú qué piensas aquí en este caso? No, yo un poco lo que te acabo de decir, yo creo que la emoción sí, bueno, claro, este estudio que relatas no es universal en cuanto a la expresión, yo creo que sí en cuanto a la emoción, sí, ¿no? La emoción sí, es que no reconocemos todos de la misma manera. Claro, de alguna forma, lo que decía, las diferentes culturas y cómo constantemente estamos regulando todo, desde las relaciones de pareja hasta la expresión facial, hasta el reconocimiento de las emociones, lo regulamos siempre en relación al otro. Uno individualmente, aquí no somos seres sociales, no podemos entendernos aisladamente, ¿no? Como células aisladas, sino siempre en interacción. Y de ahí que en cada tiempo y cultura se expresa de una determinada manera, como comentábamos, ¿no? Pregunta también para Antonio y para Emiliano, a ver qué os parece. ¿La alegría se busca o la alegría viene y va a su capricho? Iñaki, también tienes algo que decir aquí, ¿no? Sí, bueno, que piden los compañeros si quieres. Sí. Yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad precisamente que nos diferencia, yo creo que del resto de los animales, que tenemos una capacidad cognitiva de buscar algo con una cierta capacidad de abstracción más allá del momento. Yo creo que claro que se busca. Ahora, me parece que precisamente uno de los problemas que tenemos hoy día es que la alegría que buscamos puede ser muy superficial. Es que yo diría que hay una alegría que es una alegría genuina. Hay una alegría que sería simplemente la alegría falsa en el sentido que solo es la interacción social. E incluso hay una alegría que es enmascaradora, o sea, porque precisamente lo que está haciendo es tapar otras cosas. Muchas veces que ves gente que está supuestamente alegre y dice, tú lo que tienes es un cabreo del 15. Entonces, yo creo que sí que se busca, y además a mí personalmente me parece que es bueno que los seres humanos busquemos alguna cosa. Ahora, creo que es una búsqueda, si es un estado momentáneo, para saber que lo vamos a conseguir, porque si no hay me parece que era de Eysenck, una metáfora que decía que la búsqueda de la felicidad era como correr una cinta mecánica. Permanentemente te estás moviendo y siempre estás en el mismo sitio. Entonces, esa búsqueda me parece que es de las búsquedas, de tantas búsquedas humanas, que es saber que precisamente nunca lo vas a conseguir. Porque yendo a la felicidad, sobre todo, la felicidad es el camino, no es el encuentro. Porque al final, si lo encuentras ya también, que termina esa parte que para mí decía antes que es básica, que es la sorpresa. Iñaki, ¿ibas a decir tú? Sí, creo que la felicidad, o sea, la alegría se busca. Yo creo que como dice muy bien Antonio, es el camino, lo que hay que ir abonando el camino con diferentes actitudes, con diferentes formas de hacer las cosas para que surjan los momentos de alegría con más frecuencia. Creo que uno puede forzar ciertos momentos alegres como todos hemos hecho y de alguna manera a veces, como decía Antonio, compensadora de otras emociones negativas, desde la tristeza, la rabia, el enfado, etc. Pero podemos abonar el terreno para que surjan más momentos de alegría durante el camino, ¿no? Y disfrutarlo también, como decía él. Y yo, si me permitís, os doy una fórmula de felicidad que igual nos puede servir y gustar a vosotros como a los oyentes, ¿no? Empezaría por 3 pasos, ¿no? Diría yo. El aprender a disfrutar el momento presente, el aprender a disfrutar ese amanecer que decía Antonio y poder disfrutarlo, ¿no? Sin temor a que se pierda, sino porque no estamos pensando en el después, sino nada más que en el momento. Tener esta capacidad de mindfulness, estar en el momento presente, creo que es súper importante para sentir todo tipo de emociones y más la de la alegría. Luego también tiene que ver mucho el camino de la felicidad con que pongas en juego tus talentos y habilidades a funcionar. Aquello que se te da bien, con lo que disfrutas. Esto que decía el psicólogo húngaro, Csikszentmihalyi, ¿no? El que habla del flow, estas actividades que de repente entras en ellas y el tiempo pasa volando. Nunca se iba a pronunciar su nombre. Yo tampoco, te lo he dicho un poco. Yo digo Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, si lo conocéis. Es húngaro, sabemos bien. Un húngaro de nombre impronunciable. Exacto. Sí. Entonces, pero qué razón tiene, ¿no? Que seas capaz de poner en juego eso que se te da bien y que te hace disfrutar y que el tiempo pase muy rápido, que muchas personas no lo hacen, ¿no? Saber qué valores y qué talentos tienes, qué talentos y habilidades y poder ponerlo en juego. Y una tercera pata para la felicidad y para abonar estos momentos de alegría, que yo creo que es imprescindible, es
que lo que hagas te trascienda un poquito a ti y que trate de ayudar y hacer mejor el mundo y a los demás. O sea, tener un propósito por encima de ti mismo, que haga que, bueno, que estés aportando algo al mundo, ¿no? Sí. Y creo que damos estos 3 pasitos, la capacidad de ser feliz y disfrutar con momentos de alegría es mucho mayor, ¿no? Es esta diferencia que hacían un poco entre la felicidad que decían hedónica, ¿no? Y la eudarmónica, ¿no? Hedónica, es decir, el consumo del placer, el consumo, y eudarmónica, donde se parece que tiene un contexto, toma otro tipo de contexto, ¿no? Sí, todo el mundo dice que tener un propósito por encima de ti mismo, más allá de tu propio placer ¿no? y de satisfacción personal, es lo que a la larga te va a hacer más feliz. Y es ayuda a los demás, es entregarte a los demás. Yo me pregunto si quizás esta puede que sea una de las diferencias entre alegría y felicidad, ¿no? Y el concepto del tiempo que habéis introducido, ¿no? Si al final, si uno lo piensa, la felicidad sobre todo está anclada al pasado o al futuro. La felicidad, por ejemplo, está anclada a los recuerdos, muchas veces, o está anclada a las expectativas, a las esperanzas, ¿no? Es difícil que la felicidad esté anclada al presente. En general está anclado a algo que ya ha pasado y te gusta recordarlo, o algo que estás ahí esperando y sabes que, o esperas que vaya a ocurrir. En cambio, la alegría, yo creo que sea algo más bien presente, que ocurre en aquel momento, que sientes en aquel momento y que sacas afuera en aquel momento. Entonces, me pregunto si efectivamente el factor tiempo no pueda ser algo que separe la alegría de la felicidad. Parece una observación muy interesante también. Y siguiendo con esto, Alessandro Barico, no sé si habéis leído, es que ha escrito Seda, Novecento, Océano Mar. Y bueno, pues una amiga periodista una vez estaba haciendo una entrevista con él y hablaba del protagonista de Novecento. No sé si sabéis cuál es. El Novecento vive en un barco, ¿no? De este barco él es un pianista de jazz memorable, pero nunca ha salido del barco, ¿no? No vamos a destripar el libro. Pero la historia es que él siempre viaja en un barco, pero él nunca, a pesar de que ha viajado por todos los sitios pero él nunca ha puesto pie en el puerto, ¿no? Y entonces, bueno, pues él le preguntaba, bueno, y entonces este hombre dice, ¿cómo puede ser feliz? Y entonces Barico le dijo, bueno, señorita, es que a lo mejor la felicidad está muy sobrevalorada, ¿no? Y es verdad que la emoción de la alegría parece que vive como un momento muy álgido. A mí mi mujer siempre me dice que porque yo es que tengo la manía de escuchar música más melancólica, ¿no? que más alegre. Y entonces es como... Y es verdad que parece que está viviendo, es verdad, un momento un poco más álgido, en esta un poco búsqueda frenética de la realización personal, el éxito, el liderazgo, toda esta serie de cuestiones que se están jugando tanto, el secreto para triunfar y para... estos libros de autoayuda. Yo creo que corremos un poco a veces el riesgo un poco de polarizarnos. Yo estoy un poco con lo que estaba hablando también antes Antonio, ¿no? Como que agobio de alegría, ¿no? Esta búsqueda un poco de este pedaleo constante detrás de la alegría. A veces nos estamos polarizando, a veces la felicidad, como os decía Antonio, no solamente es alegría, no solamente es el camino, ¿no? Nos estamos centrando a veces, muchas veces, en esta emoción, Iñaki. Sí, pero se mezclan muchas cosas en lo que tú acabas de comentar. Por ejemplo, claro, es que son tiempos de buscar no tanto la alegría o la felicidad como un camino a largo plazo, como una cosa que disfrutamos día a día, sino el triunfo, el éxito, la fama, el liderazgo, el éxito económico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos llevan a consumir un montón de literatura, de libros, buscando fórmulas mágicas que nos lleven hacia eso, ¿no? Y sí es verdad que ahí perdemos un poquito la perspectiva y no nos damos cuenta de que no es lo que acabamos de mencionar antes, no es ir abonando un camino, dando pequeños pasos, poniendo en juego nuestras fortalezas y creando cosas bonitas y bellas para enriquecer al mundo y a los demás, ¿no? Que al final eso no está de moda, parece que eso no es una cosa que sea tan cool, ¿no? El tener que dar, entregar y cuidar a los demás, más que buscar un éxito económico, sacar videocursos exitosos, escribir libros, ¿no? O salir en la televisión, ¿no? Parece que eso es lo que se busca más. Y es cierto que en estos tiempos de satisfacción rápida y personal, el otro discurso, el del camino, el de disfrutar cada pasito e ir abonándolo para que surjan estos momentos de emoción alegre y también tristes. Comentaba antes Antonio, decía, a veces la tristeza también puede tener
parte de alegría dentro, ¿no? Y saber disfrutar también esos momentos, ¿no? Me parece curioso. Se ha transformado en un imperativo. Se ha transformado en un imperativo, además, muy reductor. Con lo que decía Emiliano antes, el grupo, los que quedan fuera totalmente del grupo, ese grupo central parece que está ocupado por mucha gente, pero no hay sitio para tanta gente. En ese imperativo hay una serie de mandatos que son unos cuantos y no cabemos. O sea, aparte de no sé si vamos a caber 11.000 millones en el mundo, lo que sé seguro es que en este mundo, perdón por la expresión, de imbecilidad, no cabemos. Y somos muchos los que no cabemos. Y de alguna forma deberíamos plantearnos que si somos mayoría los que no cabemos, pues a lo mejor habrá que reformar algunas cosas. Y es que es imperativo, además, todavía si llegáramos a ello, pues a lo mejor, mira, todavía, pero es que no vamos a llegar. Y de hecho ya llevamos muchos años, llevamos ya unas cuantas generaciones que esto no mejora con ese imperativo. Me llama la atención que uno de los libros un poco de este tipo de cultura que estábamos hablando, ¿no? Del coach, de no sé qué, era un libro de Napoleón Hill. Entonces, este tal Napoleón Hill, vamos, debe llevar ya circulando sus libros en la Tierra, debe ser como el principio de los orígenes. Y el libro se llama Piense y hágase rico, ¿no? Tú decías, bueno, piense y hágase rico. Pero ese es el sum, ¿no? De la historia, es pensar que está bien, lo de hacerse rico, bueno, pues está bien, pero es como ese cogerlo todo ahí, ¿no? No sé, me resultaba curioso. Bueno, seguimos. Un neurocientífico de la Universidad de Groningen, de Holanda, creó una fórmula para descubrir el tema más alegre de los últimos 50 años. Sí, tiene que haber para todo. ¿Cuál es la canción más feliz de cada década? El patrón fue muy claro. Él contaba un poco el tempo, es decir, el BPM, es decir, el tempo promedio de una canción para sentirse bien, de 150 pulsaciones por minuto. Decía que fue sustancialmente más alto que una canción pop promedio, donde el ritmo promedio es unas 118 pulsaciones por minuto. Atención, la lista, ¿de acuerdo? Nos quedó una lista muy popera. Nos quedó Queen, Don't Stop Me Now, que bueno, a mí me gusta la canción. Dancing Queen, de ABBA, Good Vibration, de Beach Boys, Billy Joel, Survivor, Age of the Tiger, que la de Rocky. Gloria Gaynor, que I Will Survive, Walking on Sunshine. Bueno, ¿qué le hace una canción suscitar alegría? Ahora que vamos a meternos un poco en el terreno musical, porque en el programa anterior hablábamos del tango, de este sentimiento tan desgarrador, y yo te sugerí y te dije, Emiliano, échame un cable, y tú me sugeriste, hombre, la milonga, ¿no? ¿Te parece que escuchemos una milonga y a partir de ahí hablamos un poco? Porque adelante. He cogido una sugerencia tuya que es del cuarteto de Esteban Morgado, de Esteban Morgado, que cogimos también la anterior, para el elogio a la alegría.
Anda, hablando de la milonga un poco. Qué diferencia, el mismo autor, qué diferencia del nuevo Cinema Paradiso, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Bueno, Esto es un cuarteto, Esteban Morgado, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, hay que decir para los que nos escuchan que en la jerga tanguera, la milonga es el lugar físico donde se baila la noche de tango y el evento de celebración de la noche de tango, pero también se utiliza exactamente la misma palabra, milonga, también pero otro género musical, que es un género primo del tango, y que tiene más bien raíces del candombe africano. Entonces el tango han ido un poquito juntos a nivel histórico, a nivel musical, se han contaminado el uno con el otro, pero se han quedado en dos carriles relativamente separados. El tango, lo hemos visto la última vez, el tango es melancólico, utiliza los acordes menores, la tristeza, el recuerdo, el desamor para una mujer, para una tierra o para una vida. En cambio, la milonga es el contrario. La milonga, que pues eso, está relacionada con el candombe, con más los ritmos africanos, la milonga es alegre, es rápida, el tiempo no es lento, el tiempo siempre es muy rápido, muy pispireto la situación que se crea, ¿no? Es alegre. Y los acordes no son menores, son acordes mayores. Y de hecho, en las milongas de baile se suele alternar, se suelen poner 2 o 3 o 4 tandas de tango. Una tanda es un bloque de 3 o 4 temas, 3 o 4 tandas de tango, y luego siempre se suele poner una tanda de milongas para que la gente no se deprima demasiado. Y, claro, como decía mi madre, la mandarina para desengrasar, ¿no? Claro. Lo que acabamos de escuchar te mete en el cuerpo una alegría bailarlo increíble. Y escuchándolo he pensado una cosa. Fijarse que La Morena, que es esta milonga que hemos escuchado, realmente te pone una alegría increíble y tiene una característica, la milonga, de todas las cosas, todos los ritmos rápidos de la música. En cuanto lo escuchas, no puedes estar parado, no puedes estar quieto. El cuerpo empieza a ir por su cuenta, se tiene que mover, se tiene que ritmar. Es como si la alegría que te entra en aquel momento no sea algo sencillamente emocional a nivel de bioquímica cerebral, sino que necesita una expresión del cuerpo para expresarse, ¿no? El papel del cuerpo en esta emoción que es la alegría. Y la milonga es un ejemplo clarísimo. Qué interesante, o sea, es decir, como que parece que es una emoción que te lleva también como a la acción, ¿no? Alegría. Exactamente. El cuerpo entra en aquel ritmo, el cuerpo entra dentro de aquel ritmo, o el ritmo entra dentro de aquel cuerpo, y las dos cosas tienen que ir a la vez. Uno no se puede tener, no se puede controlar, tienes que soltarse para que tu propio cuerpo entre en la misma vibración de la música que te está sacando aquel tipo de emoción. Participar de algo, ¿no? Parece que estamos viviendo ahí. ¿Tenéis alguna canción que os levante a vosotros el ánimo así, ya que estamos ahí entre confesiones? ¿Tenéis alguna así? Yo, fíjate, no una canción, pero hace un momento la función social de la alegría, viendo a Emiliano en un momento determinado moverse y alegrarse con la milonga, es que de alguna forma era decir, yo me alegro simplemente, o sea, verte, o sea, me metí más en la alegría al verte a ti moverte en un momento determinado, que fue casi una explosión, ¿no? Que la música en sí misma. O sea, esa parte social también de ver al otro y ese contagio. El contagio de la alegría. Claro. Y es que el baile, yo creo que sería imposible, un baile en casa solo y conectado sin imagen, yo creo que sería prácticamente imposible. O sea, el baile requiere un lugar donde hay otras gentes, ¿no? Bueno, debo decir que me puse ayer esta canción de Barry White, que es la de My First, My Last, My Everything. ¿Sabéis cuál es? Ajá, sí. Y entonces no pude evitar, estaba solo en casa y no pude evitar bailarla yo solo encima de la alfombra dando vueltas. Oye, me siento fantásticamente bien. El señor Barry White, sí. Igual que hay otras emociones un poco consideradas erróneamente negativas, como estamos viendo en este ciclo de emociones, como puede ser la tristeza, ¿no? De la que hemos hablado.
y que tenemos que valorar, es posible que a lo mejor nos toque, no sé si desinflar un poco esta emoción. ¿Hay algún lado oscuro en la alegría, igual que el enfado o el asco o la tristeza tienen su propia patología, por así decirlo? ¿Podemos hacer lo propio con la alegría? Iñaki, Antonio. O Antonio, bueno, como que yo creo que sí. Si hay una parte que vamos a ver, mira, la alegría tiene una función que cognitivamente nos conecta más fácilmente con emociones que consideramos positivas, con emociones gratificantes. Pero, ojo, porque para mí hay un problema aquí, que es, básicamente, somos fácilmente engañables en un estado de alegría. O sea, si alguien quiere hacer, un político que quiere hacer un triunfo, ¿cómo empieza un mitin político? Suscitando alegría. O sea, allí la gente se pone una cla, se pone una música que te incite y en medio de ahí te hacen algo. Evidentemente, ese es un peligro. Desde ese somos mucho más vulnerables. Y esas son las dos caras de la moneda. Precisamente eso que nos facilita cognitivamente poder acceder a cosas muy importantes nos hace de alguna forma más vulnerables. Con lo cual, ahí habría que tener un poquito de cuidado. Y a mí lo más problemático me parece que es esa necesidad, ese imperativo del que hablábamos antes de tenerla, que puede provocar actitudes muy, muy negativas. Sería esa quizás la parte más importante. Para mí sería, de hecho, la parte de la alegría. Y también hay un punto que, como hemos hablado del espacio y el tiempo, la forma de expresión, ¿dónde se hace? Claro, ese es también otro peligro. Si no tienes ese referente cultural, de alguna forma, al que Emiliano también apuntaba al principio, la puedes estar metiendo muy, muy gorda porque no sabes si a los japoneses que decía Iñaki, pues tú te pones a reírte delante de ellos, probablemente les has hundido, o si estás en Japón te echan de Japón. ¿Ibas a decir, Iñaki? Sí, completamente de acuerdo con Antonio, pero si lo vemos también desde el lado del punto de vista de la patología, hay una patología de la alegría, que quizá hablaremos un poquito ahora, ¿no? Que es el episodio maníaco, la euforia exacerbada, ¿no? Que surge en los trastornos bipolares y que aparentemente al principio es una emoción que los pacientes te dicen como que es la más maravillosa del mundo, este estado de alegría, de placer infinito, pero que cuanto más se agranda, llega un momento en que empieza a chirriar. Y el paciente te dice, estoy muy contento, muy feliz, pero no me siento muy cómodo, ¿no? Y si seguimos empujándola, fíjate, parece como que se toca, ya empiezan a aparecer emociones como la rabia, la disforia, el enfado, la paranoia incluso, ¿ves? Si empujamos psicopatológicamente la alegría hasta el extremo, parece que da la vuelta y se topa con emociones negativas, ¿no? Quizá ahora lo podemos comentar un poquito más, pero sí hay una patología también, psicopatología de la alegría, que es la manía, la euforia, ¿no? Sí, ahora vamos a echarle un poco un vistazo a esto de la euforia, pero esto me recuerda a todos estos. Yo creo que todavía es un fenómeno más americano, ¿no? Que aquí, pero todos estos gente ahí que se pone ahí para comprarse una multipropiedad y están todos ahí. Y entonces, justamente, con lo que decía antes Antonio, en ese momento es cuando estamos más vulnerables, ¿no? Parece que si una cebra está muy feliz en la sabana, yo no sé, se la meriendan, ¿no? Es decir, tienen por lo menos esa parte donde las defensas están más bajas, ¿no? Que sería una posibilidad. O, por ejemplo, la ludopatía, ¿no? Esa sensación normalmente de que me va a tocar y esa sensación de euforia, ¿no? Que aparece. ¿Qué es la euforia? No es alegría, ¿no, Antonio? ¿O sí? No, bueno, la euforia no, sería, Iñaki planteaba que sería quizás un grado superior, un grado ya de exaltación absoluta de la alegría. Curiosamente, la etimología de euforia, fíjate, lo primero viene de la etimología, es fuerza para soportar. Luego después, la realidad donde nos hemos ido ya en el uso y en el idioma español, es esa sensación exagerada. Lo importante es la exageración. Y claro, esa exageración, yo es uno de mis puntos siempre al que recurro, la parte del espacio y el tiempo. Claro, la euforia de unos hinchas dentro de un estadio de fútbol, le llamamos euforia, pero no es lo mismo que la euforia que tiene una persona, un maníaco. Si esa misma persona tiene la euforia en la oficina al día siguiente, bueno, algunos de nosotros en la consulta del trabajo, pues evidentemente lo estamos haciendo muy mal. Entonces, esa parte también mediada culturalmente y mediado por un espacio, que precisamente en la patología o en las disfunciones, en definitiva, lo que se pierde es esa adecuación. ¿Dónde lo tengo que manifestar? Es algo que los niños van aprendiendo lentamente, que claro, el niño te dice, bueno, pero ¿por qué no puedo decir esto aquí? Dices, pero no me has dicho que esto hay que decirlo. Dice, pero aquí no. Ya, ese espacio, ¿dónde se puede manifestar esa euforia?
Evidentemente, en la euforia ya, en la patología, ya apuntaba Iñaki, nos vamos a los episodios maníacos, que son otra cosa. Por un lado es más grado, pero por otro lado viéndolo dices, esto es otro mundo. O sea, cuando convives con un maníaco, cuando ves un maníaco, dices, esto es otra cosa. Y no solo es el grado superlativo de la alegría. De hecho, Iñaki ha apuntado muy bien, es que va subiendo y el grado superlativo de la alegría sería alegría al cubo, alegría a la enésima potencia, ¿no? Y ya llega un momento en que se agota y sale por otros lados. Sale la disforia, precisamente. Bueno, no sé si aquí también toca hablar un poco de la bipolaridad, ¿no? No sé si somos todos un poco bipolares, pero ¿qué es la bipolaridad desde un punto de vista clínico? ¿Qué podemos tener? Bueno, explicado muy sencillamente, ¿no? Todos tenemos etapas en la vida que estamos con un poquito más de tono vital alto, más expansivo, más de milonga, como decía Emiliano antes, y temporadas, ciclos, ¿no? En la vida que estamos un poquito más bajos, más de tango, ¿no? Así, entonces, eso es completamente normal que nuestro ánimo varíe por temporadas, por semanas, ¿no? Por días incluso, ¿no? Tal. Pero siempre con un límite, con una regulación interna que nos lleva a no desbarrar ni por arriba ni por abajo. Cuando se rompen esas barreras y aparecen, por una parte, episodios hacia abajo de depresión, episodios depresivos, o hacia arriba de euforia, como decíamos, o de episodio maníaco, que decimos los clínicos, ¿no? Un cuadro maníaco, entonces hablamos ya de un trastorno bipolar, ¿no? En el que se pierden los límites de la regulación normal de las emociones para pasar a episodios depresivos y maníacos que pueden repetirse en el tiempo. Y eso le llamamos trastorno bipolar. Y sonará, bueno, a los que nos escuchen, ¿no? El famoso litio que se pone para regular estas emociones y que podemos mantener todo este espectro emocional dentro del límite normal, ¿no? Y esto viene a ser un poco lo que es la bipolaridad. Es un trastorno súper frecuente porque afecta al 1 o 2% de la población, con una carga genética muy alta, incluso entre gemelos univiterinos un 70% de concordancia, e incluso más de 2/3 de la gente que tiene un trastorno bipolar tiene antecedentes de bipolaridad en su familia, con lo cual hay una carga genética muy importante, ¿no? Y que, bueno, con un tratamiento adecuado y un seguimiento se puede hacer una vida completamente normal, y hay muchísima gente bipolar que son actores famosos, en fin, empresarios, etcétera, que bien controlados y regulados pues nos pueden hacer una vida bastante normal, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que a veces lleva a una confusión, porque no es simplemente una oscilación del estado de ánimo, porque es verdad, no sé si os ha pasado en la consulta, pero hay muchísima gente que tiene en algún momento determinada la sospecha de que es bipolar, por alguna razón u otra, ¿no? Porque tiene esa sensación de oscilación, sí. Pero es un término mal empleado, se emplea mal socialmente. Soy bipolar porque cuando alguien tiene cambios de humor muy bruscos durante el día, está muy enfadado, de repente se va muy alegre y de repente, ¿no? Este tipo de cosas se llama como que es bipolar, que tiene dos polos. No nos referimos a eso en clínica, eso puede tener más que ver con problemas de control de impulsos o trastornos de personalidad que con un cuadro bipolar, que los episodios depresivos y maníacos pueden durar días e incluso semanas. Es otra cosa, no es una cosa tan recortada. Antonio quería comentar alguna cosa. Sí, a mí es un asunto que me preocupa especialmente porque día a día vamos viendo en la consulta más personas y la etiqueta de bipolar se está poniendo por todos los lados, y las etiquetas en psiquiatría son peligrosas porque llevan aparejados tratamientos que además no son en absoluto inocuos. Si alguien tiene un trastorno bipolar bien diagnosticado y claro, evidentemente tomar litio le va a venir muy bien. Y esto es una cosa empírica porque el litio se descubrió precisamente, alguien que trabajaba con monos vio pues, que los monos cuando tomaban litio se quedaban muchísimo más tranquilos. Entonces, desde ahí, pero el litio es un medicamento bastante peligroso. Entonces, ahora mismo, ese 1% que planteaba Iñaki se transforma en que hay muchísimas personas que no aceptan, y es que unos días te levantas de una forma y otro de otro, que además eso es lo normal y lo lógico, por cuestiones personales, hormonales, ambientales, por todo tipo, sociales. Entonces, esa aceptación de esos cambios, de esos flujos, es básica. Y no se nos olvide, para hacer un diagnóstico, uno tiene que ser un cambio en la constitución. Hay personas que son muy alegres siempre. Y eso no significa que sean maníacos. Hay personas que tienen una tendencia más al retraimiento. Eso no significa que sean depresivos. Y luego después sostenido. Porque claro, es que yo soy bipolar. Yo la verdad es que yo soy bipolar. A veces, perdón, me da ganas de decirle, no, tú eres tonto, que es diferente. O sea, esto es otra cosa diferente. Porque no estás aceptando que un día estás mejor y peor. Soy bipolar porque cuando escucho la milonga me pongo alegre. Y soy bipolar porque cuando escucho un tango me pongo triste. No soy bipolar. Voy bastante acorde con todo esto. Y algo, para un diagnóstico de un episodio maníaco o de un episodio hipomaníaco se requiere un tiempo sostenido.
De hecho, los criterios internacionales plantea la OMS plantea que para un episodio hipomaníaco, que sería un grado más bajo, hacen falta 4 días consecutivos. No es que esta mañana me levanté bien y luego después resultó que es que fui a un sitio o al revés. Esa parte, insisto, me parece bastante peligroso. Porque se ha generalizado de una forma tremenda. Incluso en niños, Antonio, fíjate, es un sobrediagnóstico de trastorno bipolar y también el famoso trastorno de atención e hiperactividad en niños súper frecuente. Se está llevando la palma ahora. Un desastre total. Sí. Tremendo. Que algunas civilizaciones les meteríamos a todos. Coger los niños, como los que también ocurre, estas partes de transformaciones culturales a determinados niños de determinados sitios. Bueno, si llevas a un montón de niños españoles en general, si quieres andaluces en particular, y los pones en Noruega, van a decir son todos maníacos. Y al revés, claro, cuando viene un sueco aquí, dice, bueno, este tío está deprimido, este es un parado, pues es un esquizoide, ¿no? Es noruego. Es un señor que está en su sitio. Pues muy bien, oye, se nos ha pasado la hora. Pero bueno, yo sí quería, no sé si os parece, porque a mí me gustaría seguir ahondando en esto de las emociones. Yo tengo otra que para mí, bueno, quizá por mi trabajo y que al final me toca mucho, me quedan 2. Uno es el miedo, bueno, me quedan 3, la sorpresa, el miedo y la ira y el enfado también. A mí sí me gustaría ir por el miedo. No sé si os apuntáis, si os apetece, vemos, estamos ahí. Da un poco de miedo, pero bueno. Podemos ver. Pues muchísimas gracias a los 3, ha sido un auténtico placer y ya sabéis, nos vemos dentro de muy poquito. Yo soy Rubén Casado, esto ha sido La Teoría de la Mente. Gracias Antonio, gracias Iñaki, gracias Emiliano. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos vosotros. Y os dejamos con una canción también alegre que es Mesechina, que la traducción es La Luna, de Goran Bregovic. Mesechina, yo, 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 yo.